A continuación, vamos a hacer el algoritmo de Ford-Fulkerson paso a paso. De esa forma vamos a ver cómo actúa y cómo va calculando el flujo hasta llegar al flujo máximo de una red. La red que vamos a utilizar en el ejemplo es la que se muestra en pantalla. Tenemos eh, una fuente S, un sumidero T y varios nodos internos, entre ellos conectados por ejes, cada uno con su capacidad. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro grafo residual inicial, que casualmente es exactamente igual al grafo. No hay flujo circulando, están todos los ejes hacia adelante con su capacidad máxima. Y lo que vamos a tener que hacer a continuación es iterativamente ir encontrando caminos de aumento y de esa forma ir haciendo el aumento, volviendo a actualizar el grafo residual y repetir mientras existan caminos de aumento. Una vez que terminamos, como vimos antes en un video anterior, el flujo obtenido es el flujo máximo que se puede conseguir según las características del grafo de nuestra red. Vamos a usar esta plantilla para ir realizando los procesos y a medida que vamos a ir iterando, vamos a ir actualizando nuestro grafo residual, vamos a ir anotando nuestros caminos de aumento que fuimos utilizados y vamos a ir calculando el flujo que tenemos paso a paso. Ahí completé el grafo residual inicial con sus valores de capacidad y vamos a elegir un camino de aumento, el que queramos. Y el primero que vamos a proponer es, por ejemplo, S, A, D, C, F, G y T. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar de este camino de aumento cuál es el cuello de botella. Entonces voy mirando en el camino de S a puedo 5, de A a D puedo 10, por lo tanto sigue siendo el cuello de botella. De D a C es 2, por lo tanto el cuello de botella es 2. De C a F 8 sigue siendo 2, de F a G 9 sigue siendo 2 y de G a T 8 sigue siendo 2. Por lo tanto, tenemos que nuestro cuello de botella es 2. Ya que tengo el flujo que voy a aumentar y el camino de aumento, lo que tengo que hacer ahora es decir justamente que el flujo va a ser de 2 y actualizar mi grafo residual descontando de los ejes el flujo que voy a consumir y agregando los ejes para atrás en este caso. Bueno, en primer lugar tenemos entonces que agregar el eje para atrás para acá, que tenía 2 y esto pasa a ser 3. Ahora como voy de A a D, tengo que agregar el de reverso con 2 y esto va a ser 8. Lo mismo para D y C. Va a ir el reverso con 2 y se satura en 0, queda 0. Ahora voy de C a F. Similarmente tengo el para atrás con 2 y quedan 6. Lo mismo acá que quedan 7. Un eje para atrás de 2 y para acá quedan 2 y en 6. Bueno, ahí pueden ver que emprolijé un poquitito las cosas, pero ya terminamos la primera iteración, así que tenemos que volver a repetir y buscar un nuevo camino de aumento.
Y por ejemplo, ahora podríamos elegir el camino de aumento, siempre sale de S, S, C, F, G, T. Lo que tenemos que ver de nuevo cuál es el cuello de botella. De S a C es 20, de C a F es 6, ahora entonces el cuello de botella es 6, de F a G es 7, sigue siendo 6, y de G a T es 6, por lo tanto el cuello de botella termina siendo 6. En este caso, entonces, de 6 pasamos a tener un flujo de 2 más 6, o sea, 8. Y lo que tenemos que hacer ahora es actualizar también nuestro grafo residual según este camino de aumento. Quiero hacer una aclaración, acá ya lo corregí, pero en el eje ET había puesto incorrectamente un 1, debería haber sido 10, pasa que acá se fue para abajo. O sea que esto es 10. Por suerte todavía no hicimos ningún camino de aumento por ahí, por lo que no tenemos que volver a calcular nada. Pero continuemos. Entonces tenemos que hacer eh, la actualización del camino de aumento para terminar con este ciclo y continuar. Bueno, vamos a actualizar entonces. Primero de S a C, que hace 6, por lo tanto acá queda 14. Ahora vamos de C a F con 6, por lo tanto ya queda saturado. Y acá queda hasta 8, o sea, 6 más 2. Acá usa 6, entonces queda 1. Y pasa acá, que queda en 8. Y acá también 6 queda saturado y pasa a 8. Por lo tanto, ya actualizamos el grafo residual y podemos iterar nuevamente buscando a ver si hay un camino de aumento disponible. Ahí nuevamente pusimos las cosas prolijas y tenemos que ver entonces si hay otro camino de aumento. Y vamos a buscarlas. Podemos partir de S siempre y podemos ir, por ejemplo, S, A, B y T. Y es un camino totalmente válido. S, A, B y T. Y tenemos que buscar en S, A, B y T cuál es el camino dentro de los ejes, el cuello de botella. Y en este caso tenemos a 3, 5 y 5, por lo tanto es 3. Por lo tanto, nuestro flujo, luego de generar el camino de aumento, va a pasar a ser de 8 más 3, 11. Y ahora tenemos que hacer el camino de aumento propiamente dicho para actualizar en el grafo residual. Esto es 3 va a pasar a saturar, va a estar en 0. Acá se aumentan esos 3, está en 5. Acá van a pasar 3, por lo tanto quedan 2. Y se agrega un eje para atrás con valor 3. Y lo mismo acá, consumo 3 pasa a 2 y me queda un eje para atrás de 3. Y ya con esto tengo actualizado mi grafo residual y paso a iterar nuevamente. Ya pasé de nuevo todo en limpio y ahora nuevamente tenemos que buscar un camino de aumento si es que todavía existe. Partiríamos de S a A, ya no podemos ir más porque no es alcanzable desde S, por lo menos desde S no podríamos seguir. Entonces tenemos que ir de S a C, que todavía tenemos posibilidad. De S a C. Ahora, de S a C podemos ir de C a B y de B a T. ¿Cuál es nuestro cuello de botella? De S a C tenemos 14, de C a B
tenemos 5, o sea que el cuello de botella por ahora es 5, y de B a T es 2, por lo tanto el cuello de botella es 2. Y el nuevo flujo será 11 más 2, 13. Ahora el paso siguiente, como venimos haciendo, es actualizar el grafo residual teniendo en cuenta el camino de aumento que hicimos y el flujo que aumentamos. Entonces de S a C voy a bajar 2 y al mismo tiempo subo 2 acá. Es decir, por acá están pasando 8 de flujo y me están quedando 12 de capacidad disponible o capacidad residual. Y ahora voy de C a B, estoy pasando 2, entonces esto pasa a ser 3 y agregamos un eje para atrás con capacidad 2. Acá se consumen los dos que me quedaban, es el cuello de botella, y acá pasa a ser 5. Y con eso ya tenemos actualizado nuevamente nuestro grafo residual. Nuevamente ya pusimos prolijo nuestro grafo y tenemos que repetir el proceso iterativo. Es decir, ver si todavía podemos construir un camino de aumento ST. Comenzando desde S, verificamos. A sigo sin poder ir. A C puedo ir. De C no puedo ir a F. Sí puedo ir a B, pero desde B no podríamos ir a T, pero sí podríamos ir a A, o sea, podríamos hacer S, C, B, A, D, E y T. También podemos hacer un camino como S, C, D, E y T, ¿no? Y en este caso lo podemos hacer usando un camino de retroceso. Vamos a probar ese. A veces tenemos más de uno, en general tenemos más de uno, pero vamos a en este caso elegir este para ver cómo funciona usando un camino de un eje hacia atrás, que es este caso. Y fijémonos, S, C, D, E, T, tenemos que ver cuál es nuestro cuello de botella. Acá puede haber 12, acá únicamente 2, acá 10 y acá 10. Por lo tanto, el cuello de botella es 2. Nuevamente actualizamos el flujo, pasa a estar 15. Y ahora tenemos que actualizar nuestro grafo residual, que de S a C sumo acá, mejor resto acá 2, sumo acá 2. Ahora C de C a D, o sea, vuelve estos dos para ahí y estos acá. De E a D, de D a E, esto pasa a ser 8 y esto pasa a ser 2. Y de E a T pasa acá a 8 y acá pasa 2. Y con eso también actualicé mi grafo residual. Bueno, fijémonos entonces qué es lo que pasó acá especial, porque a diferencia de todos los caminos de aumentos que teníamos en los pasos anteriores, en este caso usamos por primera vez un eje de retroceso. ¿Qué implica conceptualmente usar un eje de retroceso? Lo que hicimos conceptualmente es modificar de alguna forma un camino anterior que estábamos haciendo. Fíjense que ahora lo que hicimos es vamos a hacer este camino por acá, pero antes lo que hicimos es un camino anterior que venía por acá. De alguna forma lo que hicimos es decir, no, ahora el que venía antes por ahí, no quiero que venga por ahí, sino que venga así por adelante directamente, que es lo que hicimos acá, y el que hicimos nuevo llega hasta acá
y utilizaría el camino que antes usaba este de acá, que venía por acá, entonces usaría este camino. Y eso es lo que hicimos de alguna forma, es como redireccionamos un camino antes establecido para gestionar mejor el traslado de la cantidad de total de flujo que vamos a enviar. Nuevamente, ahora pusimos prolijo nuestro grafo residual y tenemos que otra vez iterar y determinar si aún nos queda algún camino de aumento o no. Y veamos de nuevo si podemos encontrar algo. Partiendo de S, a A no podemos ir, a C sí podemos ir, a F no podemos ir, a D no podemos ir. Podemos ir a B, sí. De B podemos ir a A, sí. De A podemos ir a D, sí. De D podemos ir a E, sí. Y de E podemos ir a T. Por lo tanto, encontramos otro camino de aumento que es S, C, B, A, D, E y T. ¿Qué capacidad tiene? De S a C tenemos 10. De C a B tenemos 3. De B a A tenemos 3. El mínimo por ahora es 3. De A a D8 seguimos en 3. 8 seguimos en 3. Y 8 seguimos en 3. Por lo tanto, este es el camino de aumento y 3 será lo que aumentamos en flujo. Entonces de 15 vamos a 18. Ahora lo que tenemos que hacer nuevamente entonces es actualizar el grafo residual, actualizando entonces las capacidades de los ejes involucrados en este camino de aumento. Tenemos entonces que de S a C pasamos de 10, le restamos 3, entonces queda 7 y acá le aumentamos 3, o sea de 10 pasa a 13. Ahora vamos de C a B, que consumimos 3, entonces queda 0 y acá pasa a 5. Acá tenemos 3, estamos usando un camino igual que antes, un camino de regreso. Entonces, estos 3 pasan a 0 y de acá vuelve a estar a 5. Acá de nuevo, de estos 8 voy a tener, por lo tanto, 3 menos 5 y acá 5. Vengo de a D, de D voy a E, voy a usar 3, entonces me queda 5, 5 y acá lo mismo, 5, 5. Y ya tengo actualizado nuevamente mi grafo residual. Acá puse de nuevo el grafo residual en forma un poco más prolija y tenemos que volver a iterar y ver si hay un camino de aumento. Entonces vemos, de S a A no puedo ir. Entonces nuevamente puedo ir de S a C, que sí puedo ir. Ahora de C a B no puedo ir. De C a D no puedo ir. Y de C a F tampoco puedo ir. Por lo tanto no tengo ningún camino de aumento posible y por lo tanto el algoritmo de Ford-Fulkerson sale informándonos que el flujo máximo posible es 18. Podemos observar también, como habíamos explicado, que ahora me quedan dos grafos y me puedo hacer un corte donde separo en dos partes, donde un lado está S y otro lado T, donde puedo ver cuáles son los
los nodos alcanzables desde S. Obviamente S es alcanzable desde S. Obviamente dijimos que puedo acceder a C, pero no puedo acceder de C ni de S a ningún otro más. Por lo tanto, nos queda definido este corte separando A y B, es el corte A y B. Fíjense que todos los ejes salientes desde A, en este caso S, A, C, B, C, D y C, F, están saturados, es decir, tienen una capacidad todavía disponible de 0, y por lo tanto eso nos indica que por eso es que no podíamos aumentar más el flujo. Y fíjense cuando hablamos de corte mínimo, cómo esta queda representado en mi grafo original, este mismo corte. Y fíjense cuáles son las capacidades salientes. Tenemos 5, otros 5 son 10, y 8, 18. Y entonces este es el corte mínimo en este grafo que teníamos en esta red de flujo. Esa suma es 18, que es equivalente, entonces el flujo mínimo 18 en este corte mínimo es igual al flujo máximo que podemos transportar. Y con esto terminamos. Aplicando a Ford-Fulkerson para este red de flujo, calculamos cuál es el flujo máximo que se puede transportar, que es 18, y al mismo tiempo calculamos cuál es el corte mínimo de ese grafo. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en el próximo video.